Bien, la gran mujer de Dios. Bien, vamos a hablar un poquito de las cruzadas en la noche de hoy. Las cruzadas, para poder entender el revolú que eso fue, lo detrimental que eso fue, lo monstruoso. Yo creo que no ha habido algo monstruoso como las cruzadas. Asesinar en nombre de Dios, matar en nombre de Dios, cometer atrocidades en nombre de Dios. A mí me parece que eso eriza a cualquiera, ¿no? Y fíjese que yo quiero ser consistente con lo que he dicho. De esa experiencia todos los cristianos somos responsables, porque los evangélicos protestantes venimos a relevarnos de cualquier responsabilidad histórica después del siglo XV. Pero las cruzadas están dentro de la edad medieval, más o menos para el siglo XI, así que todavía existía una sola iglesia, y en ese sentido, pues yo creo que la verdad que es inconcebible, pero esto viene como consecuencia de aquella decisión tomada por la Iglesia en el siglo IV, que creo que fue una tremenda oportunidad, fue una tremenda bendición el que el Estado viniera en auxilio de los cristianos, y me parece que fue una tremenda bendición el que el emperador se hiciera cristiano, aunque fuera entre comillas, y obligara al imperio a ser cristiano también. Me parece que eso fue extraordinario. Ahora, la forma y manera como la Iglesia procedió dentro de ese proceso, pues obviamente fue totalmente desacertada. Y como dice la Escritura, un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Una mentira, una vez confrontada, obliga a otras mentiras. Una injusticia obliga a otras injusticias. Y desde luego, pues la Iglesia perdió de perspectiva su razón fundamental, que es ser sal de la tierra. Ahora, para entrar en el contexto histórico y para conocer un poco sobre las cruzadas, Constantino fue la persona que estableció en el siglo IV la nueva capital del Imperio Romano. En el lugar que ocupaba precisamente la vieja colonia griega de Bizancio, allí él estableció la nueva ciudad de Constantinopla. Desde luego, cuando se derrumbó la parte occidental del Imperio de Bizancio, del Imperio Romano, que se derrumba por lo que ya se ha estado diciendo, que obviamente acá en Oriente se dedicaron a ocuparse solamente de las cosas propias y particulares de Oriente, y desatendieron a todo Occidente. ¿Se acuerdan de aquella expresión? Nacarile del Oriente, ¿verdad? Pues se olvidaron de esa atención a Occidente, y como resultado de ello, pues la Iglesia ocupó la posición. La Iglesia tenía cierta experiencia, pues, porque había estado con el imperio algunos siglos acompañándole, y entendía que ella podía entonces ejercer una función dual, una función religiosa y una función política. Pero cuando esa parte de Bizancio, de Constantinopla, abandona el área occidental, entonces se mantuvo hasta cierto punto bastante fuerte el Imperio Romano acá en el Oriente. Y desde luego, ese proceso, yo cuando adolescente una vez escuché a un predicador decir, voy a decirte algo bizantino, y yo me quedé con la duda de qué quería decir eso. Todavía se usa, sí, todavía se usa ese término, y obviamente pues eso básicamente lo que quiere decir es
un gobierno que aparenta ser, pero realmente no es. O sea, es como una verdad bizantina, es una verdad que aparenta ser, pero realmente no es. O viceversa, como una mentira bizantina, que es una mentira, pero que también puede tener cierto elemento de verdad. Porque entretiene al pueblo con proyectos faraónicos. Con cosas que realmente nunca, nunca se va a producir. Por eso sí tiene muchas aplicaciones esa concepción. Y claro, el gobierno de Bizancio, el gobierno bizantino, pues adolecía precisamente de ese elemento. En Oriente tenía su capital, en Constantinopla. Eran también los dueños de Occidente, pero se le podía aplicar esa canción, ¿dueño de qué? Dueño de nada, ¿no? O sea, a fin de cuentas alegaban ser dueños de algo que realmente ellos habían abandonado y habían desamparado. Y desde luego, a ese periodo político, entonces fíjese que en lugar de los historiadores llamarle el Imperio Romano, le cambiaron el nombre al Imperio de Bizancio. A ese periodo. Entonces, la cultura bizantina, ese sistema político que existía en ese momento en la Edad Media, que la sede era en Constantinopla. Que la sede era en Constantinopla, su capital era Constantinopla, sí, que era oriental. Oriental. Ahora, la cultura bizantina era más claramente oriental que la cultura latina, porque ya necesariamente los latinos se habían prácticamente ido separando, y cada vez el sistema de Occidente era más latino que griego. Por eso cuando usted ve la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa griega, observa inclusive diferencias hasta en la forma y manera de vestir, la forma y manera de expresar la fe. ¿Por qué? Porque hay un peso cultural, en toda experiencia religiosa hay un peso cultural, y de ese peso cultural nadie se puede escapar. Yo recuerdo una vez que yo fui a Costa Rica a una actividad a predicar, y me preguntaron que si yo era de los pentecostales que hacía así. Y desde luego yo les pregunté la razón, y la razón era que ellos interpretan culturalmente eso como un acto espiritista. Es el proceso donde el espiritista está dando o recibiendo sus pases, ¿no? Y ellos pues, es interesante, pero sin embargo ellos, como no hacen así, hacen así. Y aquí pues, se ve como algo normal. O sea, ver a una persona dentro de la experiencia carismática en ese tipo de movimiento, pues no, se ve como algo normal, es parte de nuestro proceso cultural. Ahora, Constantinopla miró hacia adentro, o sea, el imperio de Constantinopla, en ese sistema de gobierno bizantino, miró hacia adentro. Ahora, lo que es interesante es que aun cuando ellos miraron hacia adentro, la inmensa mayoría de los territorios del imperio se hallaban fuera de esa Europa oriental, porque ellos decían que todo Occidente era de ellos, pero a fin de cuentas ni lo protegían, ni lo incentivaban, ni lo supervisaban, ni lo gobernaban. Pero a la hora de decir, sí, aquello también es nuestro, y ellos tienen que responder a nosotros. Claro, los lugares más importantes para ese imperio oriental lo era Siria, el Asia Menor, la Palestina y Egipto. Y es importante señalar que en la formación de la cultura bizantina, los elementos griegos y elementos helenísticos fueron mucho más fuertes en Oriente que en Occidente. A la larga, todavía hoy la Iglesia ortodoxa sigue siendo griega en cultura, griega en visión, griega en lenguaje, en todo sigue siendo griega. La Iglesia católica apostólica romana es latina.